Aunque tengo la sensación que la rueda que hicimos en la consejería éramos muchos más, ¿no? Pero porque ¿Sí? Venga, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa que, como pueden comprobar, realizo muy bien acompañada de doña Fátima Pablos, la directora general de Tributos, y es una rueda de prensa que ya les suena porque hicimos algo muy parecido en el mes de abril cuando arrancó la campaña de renta. En aquel momento trasladamos la importancia de hacer llegar a los contribuyentes cuáles eran todas las medidas normativas que en el marco del impuesto sobre la renta de las personas físicas estaban en vigor en nuestra comunidad autónoma. Era necesario que esos contribuyentes supieran perfectamente cuáles son esos beneficios fiscales que podían aplicarse, y en ese momento ya les anuncié que la intención de esta consejería era realizar 2 ruedas de prensa en cada una de las campañas. Una era esa, al inicio, para trasladar toda esta información de cuáles son esos beneficios fiscales que se pueden aplicar los obligados tributarios, y otra era la que íbamos a realizar con posterioridad en este momento, una vez hubiéramos obtenido esos datos provisionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que nos sirvieran para valorar cómo se han aplicado esos obligados tributarios, esos contribuyentes, los distintos incentivos que se encuentran en vigor en nuestra comunidad autónoma. Como bien saben, y repito cada vez que tengo ocasión de hacerlo, nuestra comunidad autónoma avanza en el marco de la justicia tributaria, avanza en el marco de la igualdad a través de esas medidas tributarias que intentamos que lleguen a todas las familias, y lo más importante es medir si realmente llegan o no a esos contribuyentes, medir si realmente la gente las conoce y se los están aplicando. Y ahora pasaré a desgranar los principales datos de esa campaña de IRPF, que ya les adelanto son datos muy positivos, datos muy favorables que queremos compartir con todos ustedes. El primero también lo hemos desvelado ya. El primero ya lo hemos referido, lo hicimos cuando hablamos en la primera sesión de presupuestos, y ya les anunciamos que estábamos obteniendo datos de recaudación muy positivos y sobre todo en atención al número de declarantes. Tenemos más contribuyentes en nuestra región, tenemos más declarantes en nuestra región, se ha incrementado ese número con respecto a la liquidación del año 2022 en cerca de 35.000 nuevos declarantes. Esos 35.000 nuevos declarantes, nuevos contribuyentes, declaran una base imponible general que también se incrementa. La base imponible general es aquella que aglutina todos los rendimientos, rendimientos del trabajo, rendimientos de capital inmobiliario, capital mobiliario y las distintas ganancias patrimoniales junto a las imputaciones de renta. Pues si comparamos el IRPF del ejercicio 2022 con el del 2023, vamos a poder comprobar que hay una subida de esa base imponible, de esa renta sometida a tributación, cifrada en torno a 725 millones de euros. Si ya descendemos, avanzamos en la liquidación del impuesto, lo introducimos en la tarifa y obtenemos la variable cuota íntegra autonómica, que es la previa a la aplicación de las deducciones a las que me referiré a continuación, veremos que esa cuota íntegra autonómica, antes de aplicar todos esos beneficios fiscales autonómicos, se incrementa en esa comparativa del año 2022 y 2023 en 47 millones de euros. La importante es la siguiente: la cuota líquida autonómica, la cuota que obtenemos después de introducir esa base imponible en la tarifa autonómica, después de aplicar sobre esa cuota íntegra autonómica las distintas deducciones. ¿Cuál es el resultado real? ¿Cuál es esa cuota líquida en Extremadura? Y esa cuota líquida se incrementa respecto al IRPF del año 2022 en 44 millones. Quiero resaltar este dato.
Se incrementa el IRPF del ejercicio 2023 respecto al año 2022 en 44 millones. Y lo quiero resaltar porque les recuerdo que cuando llegamos al Gobierno, en poco más de 50 días aprobamos un decreto ley con medidas tributarias urgentes que algunas de ellas, en particular las que adoptamos en el marco del IRPF, tenían efecto retroactivo. Y lo primero que hicimos, como ustedes bien saben, fue bajar la tarifa y la bajamos en los 2 primeros tramos de renta, aquellos en los que tributan contribuyentes que tienen un menor nivel de renta, hasta 20.200 euros. Estaban situados en los tipos más elevados de todo el país y lo bajamos, redujimos esos 2 primeros tramos al 8 y al 10%. Y esto iba a tener un impacto obvio en la recaudación. Si bajamos los tipos, iba a bajar la recaudación y estimamos ese impacto en 42 millones de euros. Pues pese a haber realizado esto, pese a haber bajado la tarifa, pese a haber reducido esos 2 primeros tramos, pese a haber puesto en circulación a todas las familias extremeñas, a esos contribuyentes con esas rentas medias y bajas, esos 42 millones de euros, el resultado es este, el resultado es positivo. Son 44 millones de euros más para obtener para esa recaudación, para incrementar la recaudación en este concepto en nuestra región. Se puede decir muy alto y muy claro que es posible bajar los impuestos y obtener, como les digo, una mayor recaudación. Esa cuota líquida es el resultado de aplicar determinadas deducciones, determinados incentivos a la cuota íntegra, aquella que ha sido sometida a tributación por la renta obtenida por los contribuyentes. Como bien saben, el IRPF es un impuesto de titularidad estatal. El propietario del IRPF es el Estado el que lo regula en la Ley 35/2006 y las comunidades autónomas podemos acometer determinadas medidas normativas en aspectos muy concretos. Podemos regular el mínimo personal y familiar y podemos, sobre todo, introducir distintos beneficios fiscales vía deducciones que se van a aplicar en esa cuota. Actualmente tenemos 13 deducciones que, como yo ya les avancé en el mes de abril e incluso antes, están en proceso de revisión. Nosotros queríamos tener los primeros datos de una campaña íntegramente controlada con la normativa y con las medidas normativas que había aprobado este Gobierno para iniciar la revisión de todas esas deducciones, ver cuáles sí que surten efecto y ver cuáles no. Y en ese cuadro hemos desgranado tanto los declarantes que se las aplican, en algunos de ellos les va a resultar muy sorprendente ver el número tan escaso de contribuyentes que pueden aplicarse esas deducciones, como el impacto recaudatorio que tienen. Les llamará la atención pues ver deducciones que no se aplican a pesar de que es una medida muy necesaria y muy positiva. ¿Qué está sucediendo con aquellas destinadas a la adquisición o a la rehabilitación de vivienda habitual por personas jóvenes o cuando éstas tienen lugar en zonas rurales? Pues miren, como ahí indicamos, realmente son deducciones que no están llegando bien a los contribuyentes, que es necesario revisar y probablemente haya que introducir otros matices, también elevar los límites de renta para que esos 278 declarantes que se han aplicado esa deducción por adquisición de vivienda habitual para menores de 36 años sean muchísimos más. Que sean muchos más, y ya saben lo que aprobamos ayer en ese decreto ley con nuevas medidas de adquisición para la vivienda, para fomentar el acceso a la vivienda, sean muchos más los jóvenes, los contribuyentes que se puedan aplicar esas deducciones por adquisición o por rehabilitación de una vivienda habitual o cuando ésta tiene lugar en zonas rurales. Como ven, no hay variaciones muy significativas en la mayoría de las deducciones, pero sí que quiero detenerme en una. Ahí hemos indicado en amarillo para que se vea muy bien qué sucede a día de hoy con la deducción por trabajo dependiente. Y es una caída. En el ejercicio 2022 tenía un impacto de 751.500 euros de importe y en el ejercicio 2023 579.375. Nos alegramos muchísimo de esta caída porque les recuerdo en qué consiste esta deducción. Esta deducción por trabajo dependiente es una deducción que tiene un importe fijo, son 75 euros, para contribuyentes que tengan rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 12.000 euros. Rendimientos del trabajo inferiores a 12.000 euros, una cuantía muy baja.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido para que de un ejercicio a otro haya esta caída del importe de la deducción y esta caída del importe de declarante? 9.853 declarantes en el año 2022, 7.637 declarantes en el año 2023. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hombre, pues estimamos, dado que ha aumentado el número de declarantes en 35.000 nuevos declarantes, que estos contribuyentes ya no tienen derecho a la deducción. Y no tienen derecho a la deducción porque obtienen mayores rendimientos del trabajo. Por lo tanto, un dato muy positivo, este sí, de que esa deducción por trabajo dependiente baje hasta los 579.375 euros. Ven ahí datos referidos al resto de deducciones, cuidado de familiares con discapacidad, acogimiento de menores, partos múltiples, ojalá hubiera muchos en nuestra región, pero me temo, bueno, pues que llegan a lo que llegan y tenemos ahí ese número de declarantes o de material escolar. Junto a esto hay otras deducciones que también queremos destacar, ¿no? Casi todas se mantienen en las mismas cifras, pero hay algunas cuya subida es muy relevante y esta subida obedece a un cambio normativo acometido por este Gobierno. Ya les decía que cuando llegamos al Gobierno en un plazo de 50 días aprobamos un decreto ley y le dimos efecto retroactivo a medidas en el marco de esta figura impositiva del IRPF, la bajada de la tarifa y junto a esta una deducción por arrendamiento de vivienda habitual. Nos preocupa y mucho el alquiler, nos preocupa y mucho que los jóvenes puedan acceder a la vivienda y lo hicimos en aquel momento desde el 1 de enero del año 2023 con la posibilidad de deducir un 30% de las cantidades efectivamente abonadas en concepto de alquiler. ¿Se acuerdan? Para menores de 36 años, también para familias numerosas, incluimos a las familias monoparentales y elevamos los límites de renta. 1.000 euros de cuantía efectiva y 1.500 euros en el caso en el que el alquiler fuera en zonas rurales. Pues cuando las cosas se cambian y se cambian en beneficio de los contribuyentes y se favorece la aplicación de los incentivos teniendo en cuenta que lo que realmente quieres es que se apliquen y que los contribuyentes puedan disfrutar de estos beneficios y devolver a esos contribuyentes ese dinero que con tanto esfuerzo les cuesta ganar, las cosas funcionan, lo que hay que creérselo. Lo que no podemos hacer es mantener deducciones que no llegan a nadie. Hemos cambiado una única deducción hasta el momento, arrendamiento de vivienda habitual, y miren cuál ha sido el efecto. En el ejercicio 2022, por esta deducción, teníamos un impacto de 213.672 euros y llegaba a 1.268 contribuyentes. ¿Qué ha sucedido en el año 2023? ¿Cuál ha sido el impacto de esta deducción? Recuerdan que nosotros lo estimábamos en torno a 1 millón de euros, creíamos que iba a llegar a muchos contribuyentes, pero la sorpresa ha sido muy positiva, ha sido mayor. El impacto de la deducción son 2.228.648 euros. ¿Y a cuántos contribuyentes ha llegado? Pues ha llegado a 2.940 contribuyentes. A estas personas a las que se le devuelve ese 30% de esas cantidades efectivamente invertidas en un bien de primera necesidad, en un bien sobre al que hay que actuar, en un bien que sin duda hay que potenciar. Y ayer llevamos un decreto ley que introduce medidas en las principales figuras impositivas, tanto en materia de IRPF como en transmisiones patrimoniales, para propiciar el acceso a ese bien. En el resto de deducciones, si se acuerdan, a mí me preocupaba y mucho la de residencia habitual de contribuyentes que estuvieran en núcleos rurales, en poblaciones inferiores a 3.000 habitantes, porque creíamos que no se conocía, que realmente no llegaba a esos contribuyentes y hacíamos casi un llamamiento a esos contribuyentes que residían en esos núcleos de población de, por favor, aplíquense ese 15% de deducción en la cuota cuando residen en un municipio que tenga una población inferior a 3.000 habitantes, pues también experimenta una subida considerable.
En el año 2022, en el ejercicio 2022, ascendía a esos 4.988.000 euros y en el ejercicio 2023 supera los 5 millones, se sitúa en 5.667.000. Se eleva ese número de declarantes, ese número de contribuyentes que se pueden aplicar esa deducción. Pasamos de esos 31.481 a 40.096. Ojalá sean muchos más, porque sin duda hay muchos contribuyentes que pueden aplicarse ese beneficio y de este modo que se compense ese peso que supone muchas veces en esa dificultad de acceder a esos bienes y servicios, residir en este tipo de zonas. Aprovecho para recordar que a través de la Ley de Cohesión hemos abierto también esos beneficios fiscales. No se aplican ya solamente a municipios menores de 3.000 habitantes y a entidades locales menores, sino que también se van a aplicar a pedanía. Como les decía, 13 deducciones que les adelanto están en revisión. Es necesario, y en eso están trabajando día a día el equipo de la directora general, es necesario que realmente lo que hagamos llegue a los contribuyentes, que si aprobamos una deducción suceda lo que ha sucedido con la deducción de arrendamiento de vivienda habitual, que llegue a la gente, que la gente se la pueda aplicar y que el resto de deducciones que no se aplican, estamos examinando las causas concretas para su no aplicación, si decidimos mantenerlas, que lleguen a esos contribuyentes y si no, que se modifiquen. Resulta fundamental medir el impacto de cada una de las medidas que adoptamos. Resulta fundamental controlar esa bajada de impuestos, saber exactamente dónde queremos actuar, a qué contribuyentes le queremos devolver ese dinero que con tanto esfuerzo le cuesta ganar y, por lo tanto, hacer justicia con ese derecho tributario en el que nosotros creemos. Y lo hacemos en un contexto que nos permite hacerlo. Como les decía, bajada de IRPF y mayor recaudación. Sube la recaudación en esos 44 millones. Hemos bajado la tarifa, entendemos que ese impacto ha sido de 42 millones y aún así recibimos mucho más dinero por este impuesto, 44 millones. En transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ya se lo hemos dicho también, si comparamos la recaudación percibida en julio del 2024 con respecto a la de julio del 2023, hay 6 millones más en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. La gente, cuando se le devuelve ese dinero, no decide ahorrarlo o guardarlo, decide activar la economía y eso provoca que la recaudación sea mayor. Mayor recaudación en el impuesto de matriculación, mayor recaudación en las tasas y en los precios públicos. Sin duda, se puede volver a decir muy alto y muy claro que es posible acometer este tipo de medidas tributarias y obtener mayor recaudación y, sobre todo, salvaguardar lo importante, que es la prestación de los servicios públicos de calidad que se están prestando a día de hoy en las mejores condiciones que pueden recibir los extremeños. Muchísimas gracias por estar aquí. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular. Gracias. Sí, en cuanto al análisis que van a realizar o que están realizando respecto a estos datos del IRPF, me gustaría saber, si no lo han realizado, un poco cómo lo ven. El incremento de declarantes, un poco ¿a qué se puede deber? ¿Puede ser porque haya más gente trabajando? ¿Puede ser porque ahora mismo haya opciones que antes no se declaraban y que ahora se tienen que declarar? Por ejemplo, antes no había no digo en esta campaña, digo a partir de ahora, por ejemplo, hay que declarar los ingresos por paro y antes no había por qué declarar los ingresos de paro. Claro, o sea, al tener más ingresos de 1.500 euros, tú tienes que declarar obligatoriamente al tener dos pagadores. Anteriormente había algunos conceptos que no entraban, por ejemplo, los ingresos del paro. Ahora, a partir de ahora, sí van a ser. Quiero saber un poco si tienen hecho ese análisis de si es más contribuyentes, por qué causa. Y también, respecto a un dato que ha dado, me llama la atención, el arrendamiento en vivienda habitual se multiplica por 2, bueno, no llega el número de declarantes, pero en cambio la cantidad deducida se multiplica por 10. Me gustaría saber un poco si eso se debe a que no había una información anterior o a qué se debe que, mientras que solamente es por 2, la cantidad sea por 10. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. La primera, estamos realizando un análisis para ver exactamente qué contribuyentes ha habido incorporaciones al mercado laboral, también por cuestiones de edad, porque son jóvenes que van a pasar a ese mercado laboral, nuevos declarantes, nuevos residentes, o sea, realmente ha habido un traspaso de residentes a nuestra comunidad autónoma que ojalá, y así aprovecho también para indicarlo, sean muchos más con esos nuevos incentivos fiscales que vamos a aprobar, y sin duda los límites no se han modificado a nivel estatal para tener que presentar la declaración, incluso se beneficiaron, fueron mayores, y ese tipo de prestaciones, las de desempleo, se han tenido que declarar siempre, constituyen rendimiento. Por lo tanto, el cambio obedece a que esos nuevos contribuyentes son nuevas incorporaciones al mercado laboral. Puede ser que haya nuevos declarantes que pasen a declarar determinadas rentas que antes pues no se generaban o no eran declaradas, y a nuevos residentes. 35.000 nuevas personas que presentan declaración y que sin duda es un dato muy provechoso y muy favorable para nuestra comunidad autónoma. Por supuesto, Fátima, que si quieres completar algún tipo de información puedes hacerlo a continuación. Y en segundo lugar, yo entiendo que la deducción por arrendamiento de vivienda habitual es que hemos elevado y mucho el porcentaje. Es que esto estaba situado en un 5% y nosotros lo hemos elevado hasta el 30%. Y, por supuesto, a que haya mucho más contribuyentes que se lo hayan aplicado. Es que antes las limitaciones de renta hacían imposibles que se aplicara este beneficio para la mayoría de contribuyentes. Saben que hemos elevado las limitaciones de renta existentes en la mayoría de incentivos. Ahora están en 28.000 euros en tributación individual y 45.000 en tributación conjunta. Antes estaban en 19.000 euros. 19.000 euros de base. Una base de 19.000 euros es muy baja por suerte, porque hay muchos contribuyentes que obtienen más rendimientos y no podían aplicársela. 19.000 euros de base imponible, o sea que en el cómputo inicial. El incremento del porcentaje arroja a esto un mayor porcentaje de la deducción, pero también de las condiciones. Son 36 años para esas personas jóvenes, incluimos a las monoparentales y además elevamos los límites de renta. Cuando quieres hacer las cosas, se hacen y se toman las medidas necesarias para que lleguen a los contribuyentes. Y este es el ejemplo claro. Flexibiliza esos límites, amplía los límites y vas a llegar a la población que quieres beneficiar. 2.200.000 frente a 200.000 euros. Creo que ese es el dato que esperábamos, ha sido mucho más favorable que el que teníamos previsto, pero sin duda es muy positivo. Hola, buenos días. Yo quería saber si en los datos de aumento de declarantes y de aumento de la cuota autonómica también han tenido en cuenta el impacto de las medidas del Gobierno. Por ejemplo, la subida del salario mínimo puede explicar esa caída de la deducción por trabajo dependiente, ¿no? También explica el aumento de las bases y también la reducción por rendimientos del trabajo, que se elevó bastante, que a Extremadura benefició especialmente. Sí, realmente los datos como tal obedecen a múltiples medidas y esas adoptadas en el marco de la normativa estatal sin duda influyen. Lo he indicado en la intervención, el IRPF es un impuesto de titularidad estatal y la base normativa principal es el Estado. Cualquier medida que se adopte en determinados rendimientos, como por ejemplo en los rendimientos del trabajo, va a influir de manera positiva. Van a influir de manera positiva esas subidas salariales porque el nivel de renta es mayor, pero también, por supuesto, pues el propio flujo de la economía, la creación de empleo, que haya más oportunidades en nuestra región y que eso al final redunde en que esos contribuyentes tienen mayor renta por lo que hacen, por esos rendimientos principales que son los rendimientos del trabajo. El dato es muy positivo, como muy bien indicas, en la deducción por trabajo dependiente. O sea, esa caída de contribuyentes que ya no tienen derecho a ella implica que sus rendimientos íntegros sean superiores a esos 12.000 euros y que proceda de las distintas causas que procede. Impulso económico bienvenido desde la perspectiva que sea y sin duda aquí, al ser un impuesto de titularidad estatal con una base normativa estatal, cuando se adoptan medidas normativas positivas también redundan en esto. Yo lo que sí que quiero llamar la atención es que creo que el Estado tiene margen para de una vez por todas tocar elementos esenciales que no toca. El mínimo del contribuyente está situado en 5.550 euros.
Mínimo del contribuyente, la cantidad que tenemos que tener para vivir como mínimo y que se excluye de tributación son 5.550 euros. Las comunidades autónomas ahí poco podemos hacer, podemos elevarlo con un límite del 10% de esa cantidad. Junto a este mínimo hay mínimo por descendiente y mínimo por discapacidad y eso no se toca y eso quien lo puede tocar es el Estado. Pues un llamamiento al Estado para que esos 5.550 euros se conviertan en mucho más, se eleve esa cantidad mínima que necesitamos los contribuyentes para vivir y que salga de tributación. Y también un llamamiento al Estado para que modifique la tarifa en los primeros tramos de renta. Resulta fundamental adecuarla a la capacidad económica y resulta fundamental porque eso lo dice la Constitución en el artículo 31 de la Constitución, que tenemos que contribuir de acuerdo con nuestra capacidad económica y que el sistema tiene que ser progresivo. Margen tienen en la tarifa. Por lo tanto, cualquier medida, cualquier incentivo que se adopte, sobre todo, tomen conciencia de lo que es esto. Esto se nutre de rendimientos del trabajo, principalmente. O sea, este es el impuesto que se paga por trabajar. Este es el principal impuesto, una de las principales figuras impositivas y se paga por trabajar. A quien vamos a beneficiar cuando introducimos medidas tributarias en este impuesto es a los trabajadores y quien debe hacerlo, porque para ello tiene esas competencias normativas, es el Estado. O sea que bienvenidas todas las medidas que se adopten en los rendimientos del trabajo, pero queda mucho por hacer, ¿eh? Queda mucho por hacer para que este impuesto sea mucho más justo de lo que es a día de hoy. Gracias, Juan. Sí que, buenas. Yo quería preguntar también en ese aspecto del impacto, porque es verdad que los dos primeros tramos del IRPF se bajó, pero sí que se quiso compensar subiendo un poquito más los tramos siguientes de medio. Entonces, no sé si una cosa pudo compensar la otra, porque creo que habían hecho una estimación o no. No. Jamás hubo subida. Saben que la bajada fue generalizada para todos. Todos los contribuyentes tenían una bajada en la tarifa. Esto no nos cansaremos de repetirlo porque aquí es verdad que hay un componente técnico que intentaré explicar de una forma muy clara, ¿no? Pero saben que el impuesto es progresivo. La progresividad implica que por distintos tramos de renta tú sometes a los distintos tramos de renta, unidades de renta, a una tributación. Si bajas 4 puntos en los dos primeros niveles, eso se arrastra. ¿Qué hicimos? No queríamos que tuviera un beneficio de 4 puntos un contribuyente situado en rentas superiores, pero sí queríamos que tuviera un beneficio. Quiero decirlo de nuevo, sí queríamos que tuviera un beneficio. Por lo tanto, para bajar, para compensar la bajada de 4 puntos en esos dos primeros tramos, iniciamos una subida gradual. ¿Por qué? Progresividad y justicia. Pero siempre esa subida implicaba una bajada, porque no se llegaba a compensar. Se bajó el impuesto para todos los contribuyentes residentes en Extremadura. Y fíjense lo que ha pasado. Baja el impuesto para todos los contribuyentes, en mayor medida para los que queríamos actuar, aquellos que ganaban en torno a 1.000 euros, contribuyentes con una renta hasta 20.200 euros, también bajada para los demás. Podemos recuperar ese dístico en el que cuantificábamos exactamente la bajada y se lo hacemos llegar para que lo vean claramente. Pues a pesar de bajar para todo, recaudamos 44 millones de euros más. Ese es el dato. Eso es lo que esperábamos. A pesar de bajar, que por supuesto el impacto de la tarifa han sido en torno a 42 millones de euros, recaudamos 44 millones de euros más. Había margen para bajar, mucho margen, garantizando eso, la prestación de servicios, porque obtenemos mayor recaudación. No es que obtengamos la misma, es que obtenemos mayor recaudación con la bajada de impuestos. Como les decía, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, matriculación, tasas, precios públicos, todas las figuras impositivas se incrementan, esas figuras impositivas se incrementan. Saben que hemos adoptado medidas en otras que han desaparecido de nuestra comunidad autónoma, pero fíjense en estas cuantías. Fíjense exactamente que bajamos la tarifa a todos los extremeños y obtenemos 44 millones de euros más. Alto y claro, ¿no? Con esto sobre la mesa, ¿cómo van las negociaciones para los presupuestos? ¿Hay alguna fecha? ¿Estos datos convencen a la oposición de que se pueden bajar los impuestos y subir la recaudación, que era el caballo de batalla con PSOE Unidos por Extremadura?
Muy bien, pues yo creo firmemente en que cuando los datos se ponen encima de la mesa y son certeza y provienen de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, provienen del Ministerio de Hacienda, no se deben cuestionar, ¿no? Yo no los voy a cuestionar. Estos datos lo que al final reflejan es que nuestra política tributaria funciona, en que es posible acometer esa devolución de renta a los extremeños y obtener una mayor recaudación. Por lo tanto, no vamos a cuestionar ni una de las medidas que hemos adoptado. Y como les decía antes, nos obsesiona medir. Si alguna de las medidas no hubiera funcionado, si la de arrendamiento hubiera arrojado unas cifras inferiores a las previas, estaríamos examinando qué ha pasado y la cambiaríamos, sin duda. O sea, hemos venido para trabajar todos los días y trabajar mucho y obtener buenos resultados. Si son buenos resultados, los contamos y esperamos que se los crean, más cuando se sustentan en datos objetivos que proceden de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del Ministerio. Esperemos que todos lo vean, ¿no?, con la misma claridad con la que lo ve cualquier persona que acceda a las fuentes de información válida. Y en cuanto a esa negociación, yo de verdad vuelvo a decir lo mismo, mano tendida, y ayer lo dijo la presidenta, el trabajo está hecho. Hemos trabajado muchísimo para confeccionar las mejores cuentas con las que va a contar Extremadura y esperamos que se aprueben y que los extremeños puedan seguir disfrutando de esa mejora de los servicios públicos. Y esperemos que por responsabilidad todos los grupos parlamentarios aprueben esas cuentas, que además de nutrirse de una fiscalidad mucho más justa, garantizan la estabilidad de los ingresos, como han podido comprobar, garantizan la recaudación necesaria para seguir prestando lo importante, la sanidad, la educación, los servicios sociales en las mejores condiciones para seguir generando riqueza y empleo en Extremadura, para que esa transformación que ya tiene resultados, que estos son resultados, continúe en nuestra región. Por lo tanto, pues mucho optimismo, realismo también, porque es que con estos datos encima de la mesa no concibo lo contrario, no concibo que no se aprueben esas cuentas del 2025. Buenos días, pero yo quería insistir en si tienen una fecha concreta para presentar los presupuestos o se marcan un plazo y si no se cumple ese plazo se plantea una posible prórroga. Y en segundo lugar, quería comentarle también que Vox acaba de decir que considera que no son suficientes las medidas fiscales presentadas ayer y que no se ha producido ningún contacto desde que se amplió ese plazo. Insisten en que la iniciativa tiene que ser del Gobierno. Muy bien, bueno, pues en relación con la primera de las cuestiones, el trabajo está hecho. Creo que empezamos antes que nunca, un mes antes de la presentación, el día 15 de octubre, que nosotros queríamos realizar, pusimos a disposición de todos los grupos la información con la que contábamos y, sobre todo, hicimos lo que había que hacer, que era pedir propuestas, ¿no?, que era pedirle a los distintos grupos que representan a los extremeños en la Asamblea de Extremadura, oye, ¿cuáles son tus aportaciones en todos los ámbitos, tanto en materia tributaria como en materia de gasto? Como saben, solo lo recibimos de un grupo, el Partido Socialista, hicimos las valoraciones que entendíamos oportunas, les contestamos por escrito a todas esas propuestas, poniendo de relieve que nos extrañaba, sobre todo en el marco de la tarifa del IRPF, lo que pretendían hacer y pidiendo una aclaración. Y lo siguiente que vimos fue lo que todos ustedes presenciaron, ¿no?, que directamente ya decían, bueno, pues que esa negociación tenía que ir a otro nivel, ¿no?, con esa famosa carta. En el caso de Vox, igual, esperamos esas propuestas, esperamos que lleguen pronto, que puedan ser valoradas y que se dirijan a lo importante, que es a mejorar la vida de los ciudadanos extremeños. En el momento en el que tengamos esas propuestas y sean valoradas, podrán presentarse esos presupuestos, pero esos presupuestos están hechos, ¿eh? Ese trabajo está realizado y no queda ninguna duda de que se van a presentar. Y lo estimaremos, o sea, realizaremos lo veremos en Consejo de Gobierno, por supuesto, y con la presidenta una valoración de en qué momento es en el que tienen que ser presentados, pero mano tendida y trabajo realizado, clarísimo. El trabajo se ha hecho, estamos esperando esas aportaciones, queremos, como muy bien ayer dijo la presidenta, que lleven el mayor respaldo posible esos presupuestos y que salgan. Y se puede seguir realizando, ojalá todos tomemos conciencia del lugar que ocupamos, del lugar en el que estamos y queramos hacer las cosas bien por el bien de esta región. Presentarse, se van a presentar sin ninguna duda. Y en cuanto a la valoración del decreto ley, pues bienvenida sea cualquier aportación. Tienen tiempo de hacerlo también de cara a
a la ley de presupuestos, pero yo creo que esas medidas han de ser valoradas de forma muy positiva. Eso es lo que estamos percibiendo desde ayer del sector, de los contribuyentes que van a adquirir una casa, de aquellos que quieren alquilar su vivienda. O sea, la sociedad estaba esperando esto. La deducción por arrendamiento de vivienda habitual, sin duda, ha tenido la acogida que ha tenido, ha subido 2 millones de euros. La gente estaba esperando medidas y se las aplican. Y lo mismo va a suceder con el decreto ley. Consejera, simplemente quería insistir, si esas propuestas de los grupos no llegan, ¿ustedes van a volver a convocarles a una reunión de negociación? Hay una comunicación permanente con los grupos y mano tendida para que a través de cualquier vía, cualquiera es válida, realmente se pongan en contacto con nosotros. Este Gobierno trabaja de manera coordinada. La presidenta desde un primer momento guía todas las actuaciones de todo el Consejo de Gobierno. Todos actuamos como uno. Realmente quizá les extraña porque en otras ocasiones puede ser que otros grupos vivieran situaciones que no era así, pero es que nosotros no sabemos trabajar de otro modo. Nosotros trabajamos unidos, todos. Desde un primer momento la presidenta guía cada uno de estos pasos y cada una de estas actuaciones y no vamos a perder el tiempo. Nosotros hemos trabajado, hemos realizado ese trabajo, tenemos los presupuestos elaborados. Esperamos por cualquier vía, de verdad, por una llamada de teléfono, correo electrónico, mano tendida a que de cualquier modo hagan llegar esas distintas propuestas. Si no quieren hacerlas, bueno, pues que cada uno decida cómo actuar y cómo quiere mejorar su región. Y, por supuesto, reitero que se van a presentar, que esos presupuestos están elaborados, que son los mejores presupuestos con los que va a contar Extremadura, que tienen la mayor dotación, que se nutren de una fiscalidad muy justa y que en materia de gastos se destinan a lo importante, que es a seguir mejorando esos hospitales, esos colegios que tanto necesitamos y al resto de medidas de impulso económico. Gracias. Sí, siguiendo un poco con la cuestión, entonces, después de mes y medio que han estado hablando, ¿y cuál es el motivo para que, una vez, las posturas quedan bastante claras, por qué no se han presentado si ya están elaborados? Sí, también le quería preguntar respecto a los presupuestos. Ayer se conoció el dato de previsión del BBVA, que señalaba para este año un 2%, para el año que viene un 2,7% de crecimiento para Extremadura, lo situaban. Me gustaría saber si más o menos la Junta trabaja en esas mismas cifras. Y también le quería, a la vista de los datos, 44 millones de euros más en IRPF que el año anterior. Sabemos que no es la única vía, pero es la principal vía de financiación propia de Extremadura. ¿Esto puede hacer que se replantee la Consejería pagos que tiene pendientes? Me viene a la cabeza el primero, ese 2% que reclaman de los trabajadores públicos que viene del año 20. Bueno, pues por supuesto crecimiento económico, sin duda, relevante. Manejamos esos datos. El consejero de Economía trabaja mañana, tarde y noche para que consigamos esos datos de crecimiento. El resto de consejerías, sin duda, impulsan esta región del mismo modo. Y sí, entra dentro de las estimaciones que realizamos y la recaudación también. O sea, nosotros éramos plenamente conscientes de que estas medidas, cuando se adoptaban, iban a tener el reflejo que tienen, no al detalle exactamente de cuánto iban a obtenerse en materia de recaudación o cuánto iban a suponer determinadas deducciones, pero sí que teníamos muy claro lo más básico, que era si devolvemos ese dinero a la familia, se va a activar la economía, va a haber un crecimiento económico y vamos a obtener mayor recaudación. Aludías a que el IRPF es una de las principales vías, es uno de los principales tributos, pero no tiene una entidad suficiente como para descartar otras fuentes de financiación. En el IVA también se obtienen ratios de recaudación importantes, los impuestos indirectos. Para nosotros quizá la principal es esta y también es la más justa, es la fiscalidad más progresiva y de la que queremos obtener los mayores rendimientos, porque implica que la gente tiene trabajo y genera renta para trabajar. Por lo tanto, ojalá todo proceda por esta vía, porque podemos hacer muchas más cosas que en otros impuestos en los que no tenemos competencias normativas, pero la recaudación por otros ámbitos, debido a la situación económica también del país, a la inflación, también es muy elevada y nos permite obtener esos ingresos que tanto necesitamos para salvaguardar esos servicios públicos. Esperamos que sigamos creciendo a ese nivel y, por supuesto, ¿por qué no se han presentado ya? Pues por máximo respeto institucional.
Sabemos lo que representamos, sabemos dónde estamos, sabemos que estamos gobernando en Extremadura, pero sabemos también que la situación en la Asamblea de Extremadura pues implica máximo respeto a todos los grupos allí representados. Y quiero aprovechar este momento para volver a hacer un llamamiento, para volver a pedir propuestas concretas, para que mejoremos las cuentas. Si deciden hacerlo y reconducir y responder a lo que dijimos, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, pues podemos volver a debatir propuestas determinadas, propuestas que no sabemos muy bien a qué obedecen o si realmente era su intención, por ejemplo, en materia tributaria. Y permítanme que vuelva a hablar de la tarifa. ¿Realmente era su intención bajar el impuesto a ese nivel a contribuyentes que ganan más de 60.000 euros? Pues eso es lo último que se les ha preguntado desde esta consejería y no hemos recibido ninguna respuesta. Esa mano tendida sigue y va a seguir hasta el momento en el que decidamos que los extremeños tienen derecho a conocer esas cuentas, a que se aprueben en Consejo de Gobierno, a que se presenten en la Asamblea de Extremadura y a que allí cada uno se retrate y tome en consideración lo que quiera y decida aprobar esas cuentas que van a ser las mejores cuentas con las que va a contar nuestra región en todos estos años, o a declinar esa aprobación, pero ya con su responsabilidad. Ni una duda acerca de que se van a presentar, por supuesto. ¿Y van a replantearse lo de los pagos pendientes? Bueno, pues por supuesto que todas las necesidades que se dan cada día son cubiertas por este Gobierno, en todos los ámbitos. Y necesidades, créanme, que cuando se está gobernando se plantean a diario y se van a cubrir todas aquellas que sean necesarias y que lleguen al mayor número de beneficiarios posible. No descartamos nada. Sí, consejera, solo para aclarar ya definitivamente este asunto. Entonces, de sus palabras se deduce que solo se plantearán la prórroga de los presupuestos si estos son rechazados en la Asamblea de Extremadura, ¿no? Se van a presentar. Este Gobierno trabaja, a diferencia de lo que hace el Gobierno del señor Sánchez, que opta por la no presentación ni elaboración. Nosotros los tenemos hechos. Estos presupuestos están preparados, tenemos todo determinado a la espera de poder mejorarlos, siempre que sea una mejora con las aportaciones de los grupos, y claro que se van a presentar y se van a debatir, y estaremos en ese escenario en el que no se han aprobado, pero claro que sí, se van a presentar y se van a aprobar. Ya hemos pasado el plazo legal en el que a todos nos habría encantado presentarlos. Por lo tanto, entenderán que estamos en un momento de urgencia en el que queremos que sea inminente su presentación, pero no voy a establecer ninguna fecha por respeto a esa negociación. Muy bien, gracias. ¿Sí? Muchas gracias.